Cosas que hacen las pacientes de abdominoplastia y que tú no deberías hacer. La primera es la faja. La faja te la vas a querer quitar a toda hora. ¿Por qué? Si no estás acostumbrada, pues te fastidia, te incomoda, te aprieta, para dormir es terrible. Pero tú te tienes que mentalizar que este es un proceso en donde tienes que usar la faja 24 horas. Las pacientes a la medianoche, a las 2 de la mañana, sin darse cuenta, se la quitan y se quitan todo. Qué alivio poder dormir rico. Pero no, si te la quitas por raticos, puedes provocar fibrosis porque se va a llenar esa zona de líquido y después esa fibrosis no se puede quitar con nada. Entonces la faja es 24 horas. O peor, las pacientes al mes y medio ya se ven sanas, su ombligo sano, todo perfecto, se miran al espejo y dicen, yo quedé perfecta. Entonces, quitarse la faja al mes y medio es el peor error que puedes cometer, porque externamente vas a estar muy bien, pero la cicatrización interna dura mínimo 3 meses. Entonces, si tú te la quitas no te vas a dar cuenta, pero cada día te vas a ir inflamando, porque esa inflamación está ahí. Para eso es la faja, para que no permita que esa inflamación quede. Si tú te la quitas, pues en realidad puedes estar perdiendo el resultado de tu cirugía. Otra cosa que hacen las pacientes y que tú no lo vas a hacer, el Jumboló. ¿Ustedes creen que nosotros con tantos años de experiencia les vamos a recomendar algo que no les sirva o algo que porque es más económico o más caro? No, les recomendamos lo que ustedes necesitan porque es lo que necesita. La espuma no es para que ustedes se sientan más cómodas, o es que allí la venden más bonita, o es que allí la venden forrada, o es que allí la venden no sé cómo, mi prima, mi hermana. No, el Jumboló que nosotros les recomendamos no es para que ustedes estén más cómodas, lo siento mucho. El Jumboló, ese que es incómodo, que es grande, que es molesto colocárselo, es ¿para qué? Para que genere calor, la piel se encoja y se pegue. El Jumboló es para evitar que se forme fibrosis, por eso es que les recomendamos una camiseta debajo, porque ustedes van a sudar y es importante que se genere este sudor, por eso ustedes deben cambiarse esa camisetica todos los días. Puede ser que alguna de sus amigas, de sus familiares hayan usado otra espuma, perfecto, allá ellas. Pero si ustedes se van a operar con nosotros, deben seguir nuestras indicaciones porque le estamos recomendando lo mejor para que su abdomen quede muy lindo. El Jumboló se debe utilizar al igual que la faja 3 meses de día y de noche. Si ustedes se lo quitan por raticos, pues es como que no están haciendo el trabajo bien, hay que hacerlo completo para tener el resultado que quieren. Otra de las cosas con respecto a la faja es que la faja no es para que ustedes pasen este proceso con una faja súper ajustada, porque es tan malo tenerla suelta como tenerla súper ajustada. Cuando tienes la faja muy ajustada va a marcar la cintura, pero al apretar la cintura el abdomen bajo se va a pronunciar. Entonces es terrible porque no hay ninguna faja que dé el soporte necesario en el abdomen bajo, ninguna. Y más, si tú aprietas tanto la cintura, pues el abdomen bajo se va a pronunciar. Peor si no utilizas el Jumboló y la tabla. Entonces, la faja debe estar ajustadita. Claro que te quede ajustada, pero no que te martirice y que no puedas ni respirar, ni voltearte, ni caminar, o que necesites 10 personas al lado para poderte cerrar la faja. No, de eso no se trata. Se trata de que estés ajustadita. Y hablando del abdomen bajo, vamos a hablar de otra cosa que hacen las pacientes y que tú no lo vas a hacer porque vas a ser muy juiciosa. Utilizar la tabla de acrílico. Lo mismo, si te recomendamos la tabla de acrílico es porque en todos estos años de experiencia sabemos que es la mejor. Las tablas de madera tienden a dar la formita a medida que tú vas realizando tus actividades. Si te sientas, la tabla va tomando una forma. Si estás en cierta posición, va cambiando la forma. La tabla de acrílico permanece recta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la cicatriz tiende a acumularse líquidos. Si le dejamos un espacio a esa zona, lo que va a hacer es que se van a acumular líquidos y te puede quedar un gordito ahí abajo. Entonces, ojo, por eso es importante la tabla de acrílico, porque ella no se va a deformar, va a mantener tu abdomen plano. Imagina, te colocas tu faja, te colocas el Jumboló, pero si no te colocas la tabla, pues grave, porque ahí va a quedar un espacio para formarse ese globito que le queda a algunas pacientes. Esperamos que tú sigas estas indicaciones que con todo el cariño y con todo el conocimiento te damos para que el resultado de tu cirugía sea el mejor.